Bien, siguiente tipo de fósil. Tenemos los moldes. Los moldes son fósiles que ocurren cuando el organismo cayó ahí en los estratos de barro, de suelo, donde se iba a preservar. El organismo se descompuso, pero dejó su impresión. Pero esta vez no es una impresión plana, como las impresiones anteriores, sino que es cóncava, es como eh, em, con profundidad, con volumen. Entonces eso lo llamamos un molde. Entonces vemos aquí diferentes moldes interesantes, ¿verdad? De organismos marinos, de amonites. Las huellas pueden ser consideradas un molde, las huellas con profundidad, ¿verdad? Aquí vemos de un bivalvio, por ejemplo. Aquí vemos moldes de un trilobite, que son artrópodos desaparecidos, aquí también, ¿verdad? De una amonita. Entonces son estos fósiles en los cuales, como les digo, ya no es una impresión, sino que podemos imaginarlos como una impresión en 3D, que tiene profundidad, ¿verdad? Siguiente tipo de fósil, los vaciados. Los vaciados se dan cuando se formó un molde, se descompuso el organismo ahí en ese molde, digamos, pero después cayó tierra o minerales dentro de ese molde y se endureció agarrando la forma del organismo. Entonces el vaciado es como si fuera el organismo en 3D, ¿verdad? Que se formó ahí en un molde, pero ya no es el organismo, sino que es en piedra, en mineral, ¿verdad? Entonces esos vaciados son como los organismos en 3D. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, vean qué bonitos estos amonites, ¿verdad? Un cangrejo, veanlo aquí, que es salido, ¿verdad? Está en 3D, es tridimensional. Esto seguramente es un crinoideo, un trilobite, ¿verdad? Entonces vemos que los moldes y los vaciados se complementan, ¿verdad? Aquí tenemos el molde y aquí tenemos el vaciado. Los que vimos anteriormente son vaciados, ¿verdad? En 3D. Pero ¿dónde se formaron los vaciados? En los moldes. Entonces estos dos se complementan. Aquí tenemos igual molde, vaciado. Luego las petrificaciones, ¿verdad? Donde encontramos desde huesos, que es una petrificación, es cuando una piedra ha sustituido el material biológico, incluso a veces también que se ven las estructuras celulares, las paredes, qué sé yo. Entonces esto se da, por ejemplo, en huesos fosilizados, ¿verdad? Que son sustituidos por piedra, en nidos, por ejemplo, en los famosos árboles petrificados, ¿verdad? Que son completamente hechos de minerales, de piedra. Tenemos otro tipo de fósiles muy interesantes que son los fósiles en ámbar. El ámbar es la resina que sueltan las coníferas cuando son heridas para evitar infecciones y demás. ¿Qué ocurrió? Que durante el Mesozoico y antes, pero sobre todo durante el Mesozoico, los bosques eran principalmente de coníferas, de pinos. Entonces había producción de grandes cantidades de resina y la resina no permite que entre el oxígeno para que descomponga cosas, no permite, es antibacteriana. Entonces los organismos que cayeron por accidente en la resina quedaron perfectamente fosilizados. Aquí vemos avispas, tipos de escorpiónidos perfectamente preservados. Aquí tenemos otro, arañas, ¿verdad? Totalmente preservados en resina de ámbar. Luego otro tipo de fósiles son los fósiles congelados, y estos son un poco más extraños, pero sí se han hallado, por ejemplo, en Siberia, en el permafrost, se han encontrado mamuts congelados, algunos en tan perfecto estado de preservación que incluso los perros de los cazadores que se los encontraron eh, comenzaron incluso a intentar comérselos, ¿verdad? Entonces el hielo también conserva en estas zonas esos fósiles. Fósiles en asfalto brea, ¿verdad? En las famosas trampas de brea, que permiten conservar también o han permitido, se han encontrado ahí desde insectos hasta huesos y sobre todo en los mamíferos del periodo cenozoico, ¿verdad? Que los mamíferos del cenozoico eran muchos eran parecidos a los mamíferos actuales, pero mucho más grandes, ¿verdad? Como los gliptodontes y otros, ¿verdad? Los tigres dientes de sable, mamuts, qué sé yo. Se han encontrado muchos de estos fósiles de estos mamíferos del Cenozoico en estas trampas de brea, que la brea es un tipo de asfalto. Siguiente grupo de pruebas, las pruebas de la evolución que vienen de la anatomía y la fisiología comparadas, es decir, cuando comparamos los órganos y las funciones de esos órganos en diferentes grupos de seres vivos. Eso es anatomía y fisiología comparada y también da pruebas de la evolución. Sabemos que la evolución puede seguir diferentes pautas. Por ejemplo, aquí vemos, si de una especie común se divide en dos o más especies, ¿verdad?
esto lo llamamos evolución divergente, porque están divergiendo, se están diferenciando. O puede ser que dos especies originales que no tenían mucho que ver entre sí, no tienen nada que ver entre sí, se van pareciendo más en el tiempo, y eso sería evolución convergente. Puede ser que existan dos especies que nunca ni se hacen parecidas entre sí ni diferentes entre sí, son como neutrales y entonces van avanzando en el tiempo neutralmente y eso lo llamamos evolución paralela. Entonces aquí lo volvemos a ver en el tiempo: evolución divergente, evolución paralela, evolución convergente, y tenemos otra pauta evolutiva que se llama radiación adaptativa, cuando a partir de una especie original hay como un boom o explosión de muchas otras especies que van evolucionando de esa especie original y van adaptándose a otros medios. Entonces lo llamamos a ese boom explosivo, esa pauta evolutiva la llamamos radiación adaptativa. Dentro de la anatomía y la fisiología comparadas como prueba de evolución tenemos los órganos homólogos. Los órganos homólogos son órganos de especies emparentadas que vienen de un ancestro común, o sea, se originan de un ancestro común, pero que han ido diversificándose en el tiempo. O sea, que los órganos homólogos son prueba de la evolución divergente. Si uno estudia la composición ósea de un ala de un animal extinto como un pterodáctilo, que era un reptil, de un ala de una ave, de un ala de un murciélago, vemos que los huesos son correspondientes y tienen el mismo origen embrionario. Eso nos habla de que vienen de un ancestro común, pero fueron divergiendo a diferentes funciones, llámese volar, llámese caminar si fuera una pata, llámese nadar si fuera una aleta. Lo mismo vemos aquí en la aleta de un delfín y por ejemplo la pata de una foca, adaptadas los dos a nadar. O tenemos en las patas adaptadas a caminar de una oveja, de un perro, o vean adaptadas a agarrar la mano del brazo de un humano, el brazo de una zarigüeya o de una ardilla o cualquiera de estos, de un roedor. Entonces, ¿qué vemos? Que estos órganos todos tienen correspondencia ósea y que vienen de un mismo origen embrionario, por lo tanto son órganos homólogos y nos hablan de un ancestro en común, de que estas especies tuvieron un ancestro común. Ahora tenemos los órganos análogos. Los órganos análogos se ven parecidos, sirven para lo mismo, pero no tienen nada que ver. Los organismos que los tienen no vienen ni de ancestros comunes, ni tienen el mismo origen embrionario. Entonces, por ejemplo, tenemos el ala de un insecto y el ala de un ave. Las dos sirven para volar. Las dos se pueden ver parecidas porque evolucionaron para hacer la misma función, volar en el aire. Pero el origen embrionario y las estructuras internas del ala de un insecto no tienen nada que ver con el origen embrionario y las estructuras internas del ala de un ave. Entonces ahí hablamos de órganos análogos, se parecen en forma y función, pero no vienen de ancestros comunes, porque están muy alejadas en el tiempo evolutivo. Entonces los órganos análogos nos hablan de evolución convergente. Dos especies muy distintas fueron haciéndose parecidas en el tiempo porque se enfrentaron a los mismos desafíos ambientales. Entonces, órganos análogos, evolución convergente. Órganos homólogos, evolución divergente. Aquí vemos, estas tres alas entre sí son homólogas, pero estas tres con respecto a esta ala son análogas. Otra prueba de la anatomía comparada, los órganos vestigiales. Ya lo mencionamos en el caso de la ballena, aquí lo vemos también en el caso de la ballena. En el caso, por ejemplo, de las serpientes, todavía tienen remanentes o vestigios de patas, pero ya no sirven para caminar, están reducidas, están atrofiadas. A esto le llamamos órganos vestigiales. ¿De qué nos hablan los órganos vestigiales? De que estos organismos tuvieron un ancestro común, pero que fueron evolucionando por diferentes partes, son prueba de la evolución. Ejemplos de órganos análogos en el cuerpo humano, por ejemplo. El cartílago de la oreja. El cartílago de la oreja y también muchos de los músculos que en otros animales permiten mover el cartílago de la oreja no lo hacen en un humano. El cartílago de la oreja en un humano es un órgano vestigial. El apéndice vermiforme, ¿verdad? Que es una bolsa que se encuentra en el colon, que normalmente al ser humano ya lo que le causa es apendicitis y problemas, es un órgano vestigial que hoy en día no tiene ninguna función. Más bien, como les digo, da problemas. El coxis,
que es el remanente al final de la columna vertebral de la cola que tienen otros organismos mamíferos. El coxis en nosotros es un órgano vestigial. La membrana nictitante, ¿verdad? Que ahora solo se encuentra un pedacito al final de el ojo, ¿verdad? En los ángulos del ojo, que en realidad en otros organismos es importante, en nosotros no, ¿verdad? Nosotros, la membrana nictitante, que es una membrana que recubre el ojo, en otros organismos, en realidad en nosotros es un órgano vestigial. Las muelas cordales o muelas del juicio, ¿verdad? En muchas personas ya ni siquiera salen. Es un órgano vestigial también, ¿verdad? Muchas personas incluso ya no la tienen y las personas que las tienen les pueden dar problema, incluso necesitar cirugía. El vello corporal, ¿verdad? Los pezones en el, en el macho humano y el vello corporal ya son órganos vestigiales, ¿verdad? Porque no tienen la función que cumplen en otros seres vivos. Entonces, todos estos son ejemplos de órganos vestigiales en el humano. Pruebas de la embriología comparada. Bueno, resulta que al estudiar el desarrollo embrionario de los seres vivos, entre más desarrollados, más relacionados están entre ellos entre sí, más se parecen sus estadios embrionarios. Ven aquí comparando estadios embrionarios de vertebrados como peces, como tortuga, aquí que dice pollo, ay no veo nada, bueno, un cerdo tiene que ser eso, un humano, ¿verdad? Un conejo, vean cómo se parecen entre sí. Hay estadios en los que a veces yo no podría diferenciar. Esto, por ejemplo, es un embrión de pollo en estado temprano de desarrollo y esto es un embrión humano. Ni siquiera los podría diferenciar humano, ave, reptil, pez. Esto significa que la ontogenia recapitula la filogenia, es decir, que el desarrollo embrionario refleja las relaciones evolutivas de los seres vivos. Entonces, si no hubiera evolución, estos estadios ontogénicos no deberían ser parecidos entre sí. Los embriones deben ser muy distintos, pero a la hora de que son parecidos, esto nos demuestra de que ha habido un proceso evolutivo y que esas especies están relacionadas entre sí. Aquí volvemos a ver, digamos, el feto de un lémur, de un cerdo y de un humano, ¿verdad? Prácticamente difícilmente diferenciables entre ellos a simple vista. Otro grupo de pruebas de la evolución son las pruebas bioquímico-genéticas, empezando porque todos los seres vivos compartimos un genoma hecho de DNA y compartimos el código genético. El código genético es universal, con ciertas pocas excepciones es universal para todos los seres vivos. Entonces el hecho de que todos compartamos un mismo código genético y la molécula de DNA quiere decir que todos los seres vivos de este planeta venimos de un ancestro común, ¿verdad? Otra prueba de la evolución. Si se compara la secuencia, ya sea de nucleótidos del DN, de los genes en especies relacionadas o la secuencia de aminoácidos en las proteínas, veremos que entre más relacionadas dos especies estén, más se parece su secuencia de nucleótidos o su secuencia de aminoácidos. Aquí están comparando dos secuencias en el ratón y en el humano que están muy relacionadas, ¿verdad? Sobresaltados están las diferencias. A veces esas diferencias son incluso equivalentes de purina a purina, de pirimidina a pirimidina. Entonces vean que así podemos diferenciar genéticamente cuando dos especies están muy cercanas o están muy lejanas y hacer árboles filogenéticos. La selección artificial es otro ejemplo de que ha ocurrido evolución y de que puede ocurrir porque si no, no se podría hacer. En la evolución artificial es el humano el que elige quién se cruza con quién para ir creando nuevas especies. Por ejemplo, sabemos que los perros vienen de los cánidos familiares, viene del canis latrans o de los lobos, pero eso es evolución natural. Pero las distintas razas de perros que la gente ha ido formando a través de la historia por cruces selectivos es ejemplo de selección artificial. Si las especies no fueran plásticas para evolucionar, no podría ser posible la evolución artificial, ni la evolución artificial de perros, de caballos, de ganado y otras cosas que hace el ser humano. Entonces, la evolución artificial es otra prueba de la evolución y continuaremos hablando en la siguiente sección de esta videoclase.